¿Cómo y para qué manejar las redes sociales si eres un networker del marketing? En este video espero de manera corta, precisa y contundente explicarte por qué de mi experiencia, desde mi perspectiva, te recomiendo que empieces a darle un uso más estratégico y profesional a las redes sociales para expandir y crecer tu negocio. Así que vamos por ello. Razón número 1, las redes sociales son y terminan convirtiéndose en la vitrina de tu negocio. Cuando tú te asocias a una compañía de network marketing, el objetivo de esa asociación es que la compañía fabrica productos y tú te conviertes en el distribuidor de esos productos, en el conector entre el consumidor final y la empresa que no hace marketing ni tiene ninguna estrategia de publicidad. Entonces tú te vuelves ese conector. Entonces, ¿cómo hacen estos consumidores que se encuentran acá para conocer estos productos si esta compañía no hace marketing, no hace publicidad? En el pasado se manejaba mucho el boca a boca, aún se maneja y se sigue manejando dentro del network marketing. Pero gracias al poder del marketing digital y en este caso de las redes sociales, desde tu propia red social personal, empezar a mostrar, a dar a conocer tus productos, el concepto de negocio e incluso tu estilo de vida. Porque cuando tú te asocias a una compañía, por ejemplo, como Amway, tú en ese momento empiezas a ser el representante de ese negocio. Tú empiezas a ser representante de esos productos y tú empiezas a ser representante del estilo de vida que tú quieres mostrar y vender. Y las redes sociales están espectaculares para empezar a hacer ese trabajo. Porque cuando tú tienes una red social al comienzo, pues como todas las personas que a ti te siguen o son tus amigos en la red social básica, llámese un Facebook, llámese un TikTok, llámese un Twitter, llámese un LinkedIn o llámese un Instagram, pues las personas que te están siguiendo pues son tus amigos, o sea, tu base de poder o tu lista. Entonces, en ese momento, cuando tú empiezas a crear contenido, a mostrar contenido, tú estás mostrando tu negocio. Y eso es como ser la vitrina de un almacén. Ahora, recuerda esto. Las personas no ingresan a Instagram, no ingresan a Facebook, no ingresan a ninguna red social para comprar productos. O sea, tú no te metes a Instagram porque quiero comprar. Tú te metes a Instagram para entretenerte, para ver qué pasa en el mundo, para pasar el rato, para dispersarse. Entonces es muy importante que entiendas ese concepto. Y te lo explico porque yo noto que a veces el novato lo que quiere hacer por su red social es vender productos. Entonces empieza a mostrar su vitamina C, empieza a mostrar su producto de belleza, empieza a mostrar el producto que tiene, pero desde una posición de cómprame o que te estoy vendiendo. Y eso no es tan potente. En los demás puntos te iré explicando, pero al punto que quería llevarte es que la red social es un espectacular espacio para que sea la vitrina principal de tu negocio. Y como vitrina, yo te recomiendo que la tengas muy bien organizada, que sepas qué quieres mostrar, que sepas qué quiere que la gente mire. Eso es muy, muy importante. Es una excelente manera, la mejor manera hoy en día para hacer marketing de tu negocio de network marketing. Así que la razón número 1 es que la red social se convierte en tu vitrina. Prácticamente el que hoy en día no se encuentre en internet y no se encuentre en redes sociales es una persona que no existe en el mundo de los negocios y tiende a desaparecer. Razón número 2 es porque la red social puede empezarse a convertir en una especie de recordación de marca para tu base de poder y las personas que te empiecen a seguir. Me explico. Cada vez que tú coloques un post
o un reel o un video o un carrusel, lo que quieras, las personas de tu alrededor le estás generando recordación de marca, sea del producto, los beneficios que tiene el producto, lo que tú haces con tu estilo de vida, cómo trabajas, sobre el concepto de tu negocio. Pero este video no es para explicarte cómo hacer un video o no es para explicarte cómo hacer un reel, simplemente es para darte una perspectiva amplia del poder que tienen las redes sociales. Entonces, cada vez que yo estoy generando un post o estoy creando contenido en la red social, cuando tú empiezas a trabajar en Network Marketing, estás haciendo recordación de marca. ¿Y sabes qué significa eso en el argot popular del Network Marketing? Seguimiento. Es una manera indirecta de hacer seguimiento porque las personas están viendo tu contenido. Entonces, por ejemplo, si tú tienes amigos de trabajo, compañeros de estudio, tus vecinos, tus familiares, así tengas solo 3 personas, tus 3 seguidores, tus 3 amigos, o tengas 2,000 o 5,000 o millones, pues cada vez que tú estás colocando cómo hacer un batido por la mañana nutritivo con proteína de origen vegetal que tiene aminoácidos esenciales y etcétera, ellos están mirando. Pueda que no te compren de una, pero le estás haciendo recordación de marca. Cada vez que tú estás creando un contenido sobre por qué el network marketing es una de las mejores maneras de emprender en el mundo, y sobre todo asociado con la empresa número 1 en el mundo, que es Amway, sin que seas invasivo, sin que le estés diciendo que eres un pobre empleado, que el cuadrante izquierdo y toda esa basura que yo pues al menos hacía antes, sino de una manera entretenida y de valor, le estás generando recordación de marca, recordación de marca. Cada vez que tú explicas por qué la crema de dientes Grister tiene una patente que se llama Reminac y que es la única crema de dientes que hay en el mercado, que tiene la capacidad de nutrir el esmalte dental y de cepillarte la boca sin rayarte el esmalte, sino que antes lo nutre y lo protege, le estás haciendo recordación de marca y puede que no te compren inmediatamente. Se vuelve una estrategia de seguimiento muy poderosa, muy poderosa. Así que esa es una de las razones de por qué debes usar las redes sociales si eres un networker en el marketing. Razón número 3, cuando tú tienes una red social se te vuelve en el mejor aliado para educar tu base de poder y tus clientes. Una de las grandes ventajas de hacer network marketing no es simplemente vender productos. De vender, tú puedes vender cualquier cosa. Por ejemplo, yo lo he hecho en videos pasados. Si yo vendo esta casa porque pues quiero cambiarme a otro lugar o comprar otra casa, pues simplemente busco una persona que esté dispuesta a comprarla, la compra y hacemos un intercambio comercial. Pero yo no estoy buscando vender luego a ese cliente otra casa, porque ese no es mi negocio. Eso es una venta que se hace en todo, en Amway también. Pero lo poderoso del network marketing es que tú puedes crear una comunidad de clientes donde haya compra y recompra. Y los que saben construir este negocio, los que aprenden el poder de network marketing, es que cuando tú empiezas a crear una comunidad de clientes, la mejor manera para fidelizarlos, para que haya compra y recompra, es a través de la educación. Pero no una educación de motivación, eso es otra cosa. Me refiero a educarlos porque es importante nutrirse, porque son importantes los suplementos, qué hace la vitamina C en tu cuerpo, qué hace la vitamina A en tu cuerpo, qué hace el omega 3 en tu cuerpo, porque es importante cuidarse la piel, cuáles son los tipos de productos que existen en el mercado, cuáles son los beneficios del tuyo, qué hacen tus productos. Entonces, cada vez que tú creas contenido, sea corto pero constante, la gente de tu alrededor, tu base de poder, se está educando. Incluso tus clientes, tus socios están viendo lo que tú estás haciendo, y con cada post, con cada contenido que tú estás creando, estás trabajando en la mente de ese consumidor a través de información real y de valor que los estás educando. Por eso es muy importante las redes sociales, y ese es un excelente espacio para educar indirectamente, potente, creativa y supremamente efectiva. Y razón número 4 y última, es una excelente herramienta para prospectar y contactar. Sí, señor. La red social, si la trabajas de manera estratégica, sistemática y continua, con sentido, y aprendes a volverte un profesional de eso, es una excelente, pero poderosísima herramienta de contacto y prospección. ¿Por qué razón?
En el pasado, cuando empezó el tema de las redes sociales y que pues uno se dedicaba simplemente a tratar de darle el plan a lo que se moviera como un loco, a ver a quién cogía por ahí y todo esto, pues lo que uno hacía era meterse en grupos o escribirle mensajes directos a las personas, a 30, 50, 100 personas. Te puedo hacer una pregunta: ¿te gustaría ser tu propio jefe? Y todo este tipo de estrategias. Yo he hecho todo y eso pues me ha hecho cometer muchos errores, aciertos, y es lo que pues le va generando una experiencia y te va volviendo profesional en algo. Entonces pues uno así hacía loca guandola y pues a veces yo conseguí registrar personas así. Incluso tengo personas que hoy en día hacen el negocio de esa manera, pero hoy en día pues eso no es posible porque ya las redes sociales bloquean, porque incluso hay bots que hacen eso, entonces se vuelven un spam. La gente pues lo que menos quiere las redes sociales es que la gente se sienta intimidada o se sienta perturbada o invadida en su espacio por gente X escribiendo. Pero hay algo mucho más poderoso y orgánico, y son puros contactos en frío si sabes hacer un buen trabajo de marketing y de redes sociales. Y es que lo bonito es que, por darte un ejemplo, en Instagram, cuando tú empiezas a crear contenido, empiezas a crear un reel y empiezas a crear carruseles o empiezas a crear stories y este tipo de actividades, y empiezas a hacerlo de manera profesional, obviamente es un proceso poco a poco, pues tú empiezas a ganar seguidores. Y cada vez que una persona te está siguiendo significa: me gusta lo que tú haces. Me gusta lo que tú haces. Y mucha gente, digamos yo que hago Amway, pues muchas personas que me siguen, pues seguramente son del mundo Amway. Entonces por el momento no son un contacto, simplemente es un seguidor. Está muy bien. Pero hay gente que me sigue que no hace Amway. Entonces digamos que de 10 personas, 3 no hagan Amway. Pero en tu caso, para que cuando tú empieces a ganar seguidores y tú le escribes: hola, muchas gracias Pedro por seguirme, ¿qué es lo que te gusta de mi contenido? O hola Pedro, estamos en contacto, muchas gracias por seguirme. Y en ese momento esa persona pueda que te responda, pueda que no. Si te responde te puede decir: no, es que yo hago Amway, o no, me encanta tu contenido. Y no es que inmediatamente, ¿y quieres que te dé el plan? No, nada de eso. Simplemente lo pones en tu lista de nuevo contacto en el área de redes sociales, porque después puedes crear una relación con esa persona y de esa manera uno puede crear muchos contactos. Entonces, ¿tú por qué crees que una persona puede tener millones de seguidores sin ser un celebrity o sin ser un famoso? O sea, estamos hablando de personas como tú o como yo, que a través de un trabajo y de creación de contenido, de generar valor y volverse una autoridad en un tema y en algo, empieza a crear seguidores. Esos seguidores, en tu caso, son nuevos contactos que, si sabes trabajarlos, si sabes hacer un llamado a la acción, esas personas, a algunos les va a interesar tus productos, se vuelven tus clientes y, ¿por qué no?, tus socios. Es algo poderoso. Y con esto termino, que es algo muy importante. Hoy en día, una persona que empieza a hacer network marketing y se mete y empieza a apalancarse de las redes sociales, usted no tiene que hacer un diamante ni tener un resultado para poder empezar a construir su negocio y crear vitrina, recordación de marca, educación y prospectar. Si usted mira mi Instagram, yo en mi Instagram no pongo absolutamente nada de diamante. Que es, por ejemplo, mírame el carro que me compré, mírame la mansión que tengo, mírame cómo viajo en las playas del mundo mientras tú eres un pobre diablo en la oficina trabajando por esclavo y no hacer lo que yo hago. No, nada de eso. Es que era terrible. Yo hacía esas cosas y merezco el hate de mucha gente, pero uno evoluciona. Nada de eso. Si tú miras mi Instagram, que te invito a que lo mires, no es perfecto ni es el mejor, pero es algo que cualquier persona puede hacer. Obviamente yo lo hago el del network marketing, pero tú lo puedes hacer desde la nutrición, desde el cuidado de la piel, desde simplemente como emprendedor, no sé, desde cualquier área de donde te guste y te estés especializando, generar valor y crear un contenido que la persona pueda ver cómo se consume, cómo se hacen las cosas y que sea atractivo de una persona común y corriente. Humanizar tu negocio es supremamente importante. Y te hago este refuerzo porque muchas veces las personas dentro de este negocio, cuando empieza, se pueden sentir un poco intimidadas porque sienten que no tienen un gran resultado para poder empezar a crear contenido y no tienen absolutamente nada que ver. Solo el hecho de que tú creas en tu compañía, solo el hecho de que tú creas en los productos que tienes y que tú creas que generan literalmente un beneficio a las personas, es más que suficiente para que tú empieces a crear contenido y empieces a transmitirlo. Obviamente al comienzo no lo harás de la mejor manera. Solo el hecho de que tengas un celular,
con cámara es más que suficiente para que empieces, y seguramente con el tiempo, con la práctica y con la continuidad lo irás mejorando y lo irás profesionalizando. Así que bueno, estos eran mis 4 tips más el quinto de ñapa sobre por qué debes usar las redes sociales si eres un networker de marketing. Espero que esta información te haya gustado. Si fue así, dale un super like a este video para que el algoritmo de YouTube pues no los ponga más. Escribe en los comentarios si estás de acuerdo con lo que yo digo, si está bien, qué otra recomendación puedes dar, qué te gustaría que tratáramos en el canal y que quisieras aprender y que no esté todavía explicado. También puedes recomendar este video a tus grupos, a tus amigos que hacen network marketing, que están contigo, porque esto es una información fresca, esto es una información de una persona que hace network marketing de manera profesional, usando las herramientas del hoy y evolucionando cada vez este negocio. Y también me puedes seguir por Instagram, pues como ya te lo dije, como @Crisuato. Así que nada, si te gustó esta información, pues dale like, nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Chao.